Estás con el Jerry Sandoval y el día de hoy vamos a hacer un video un tanto diferente. Les voy a platicar una anécdota de mi carrera como dibujante. No recuerdo exactamente la fecha, pero probablemente ocurrió hace unos 15 años. Me baso más o menos por la edad que tenía mi hijo en aquel entonces, que era un pequeño de 2 o 3 años de edad. Estábamos pasando por una racha muy mala. No conseguía empleo en ningún lado. Las oportunidades de trabajo en México eran cero como historietista, como dibujante, como ilustrador. Y yo ya tenía tiempo que estaba trabajando para el extranjero, pero también las cosas no estaban bien en el extranjero. Después de todo, no tenía mucho que había ocurrido el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. La economía estaba mal en todos lados. Pero conseguí un pequeño empleo con una casa de diseño en Estados Unidos que se llamaba Cold Fusion Studios. Con ellos conseguí un pequeño contrato. Era un contrato bastante bizarro, pero cuando tú te encuentras en una mala situación, prácticamente tienes que aceptar lo que sea. Este era un contrato por 2 años, un contrato de exclusividad. Yo no podía trabajar para ninguna otra empresa, y con los únicos con los que podía trabajar era con estas personas de este estudio de diseño. La promesa de trabajo era muy amplia, porque ellos podían hacer desde storyboards para animaciones, para comerciales, para televisión, arte conceptual para series de televisión o para videojuegos. Y uno de los clientes que tenían era Marvel Comics y DC Comics para series de tarjetas. Yo tenía la promesa de mucho trabajo. Y con ello tenía los conectes con editoriales fuertes. Yo creía que probablemente si yo trabajaba para Cold Fusion Studios, conseguiría contactos en Marvel Comics o en DC Comics para iniciar mi carrera como dibujante de cómics en estas compañías tan fuertes. Pero estaba muy lejos de la realidad. La desesperación, el no tener un solo centavo en la bolsa, el tener un niño muy pequeño, una esposa en casa y haber perdido recientemente mi empleo, me orillaron con la desesperación de agarrar ese contrato y lo firmé. Cuando empecé a trabajar para esta compañía, las reglas eran muy simples. Yo trabajaría a los horarios que ellos me impongan. Haría todo lo que ellos me pidieran en el momento que ellos lo solicitaran. Yo no podía chistar, ni quejarme, ni nada por el estilo, solo tenía que obedecer órdenes. El trato era el siguiente: me darían mucho trabajo, los precios serían de acuerdo a lo que se hizo. Es un contrato que firmé en el que no se habló jamás de la cantidad de dinero que ganaría, pero no tenía ninguna otra opción. Pero sí había una cláusula que leí y que platiqué antes de firmar el contrato, pero no había vuelta de hoja. La cláusula decía que después de terminar los proyectos y después de entregar mi trabajo, yo cobraría 3 meses después. Me pagarían enviando un cheque. En aquel entonces, no vayan ustedes a pensar que era como hoy, que es tan fácil hacer una transferencia interbancaria, sobre todo una transferencia interbancaria internacional. Prácticamente tendría yo que tener una cuenta en dólares para que pudieran pagarme en dólares. No era tan fácil. Lo que era más fácil para un mexicano cobrando dólares en aquellos años era cobrar un cheque. Porque existían unas casas de cambio. Una casa de cambio en aquel entonces que se llamaba Monex. Actualmente sigue funcionando, pero ya no trabaja igual. En esta casa de cambio platicabas con un agente de divisas. Te aceptaban tu cheque en dólares y te entregaban un cheque en pesos. El negocio consistía en que te pagaban el dólar un poco más barato, pero era un precio aceptable. Estaba dispuesto a perder pues unos pesos a cambio del servicio de cobrar mi cheque. Ese era el método, eso fue lo que investigué y comencé a trabajar para Cold Fusion Studios. No todo lo que hice ahí estuvo mal, pero definitivamente hubo un problema, que me asignaron a un jefe. Este jefe, que fue en un principio una buena persona, lo llamaré el señor Jay. Jay fue muy amable conmigo. Teníamos muchas pláticas en chat, eran por Messenger, pero no el Messenger que hoy todos ustedes conocen. Estoy hablando del primer Messenger. Era un servicio de mensajes, era una aplicación, en un celular le llamaríamos así, pero en aquel entonces era un programa que instalabas en tu computadora y funcionaba como el chat de texto. Y con el señor Jay tuve muchas pláticas de trabajo o personales. Me preguntaba por mi familia, me preguntaba por mi hijo, sabía que estábamos en México en una situación precaria, sabía que no teníamos dinero y él era muy amable conmigo. Tenía buena relación con él, éramos, no sé si amigos, pero nos llevábamos bien. Y yo trabajaba, vamos a decirlo de una manera que no me había dado cuenta cómo era, pero que no me dejaba tiempo libre. El señor Jay
solicitaba algo bastante incómodo para mí, que era mi presencia en el chat, en el horario que él dijera. Y bueno, se puede entender, es mi jefe, es mi empleo. Y si me citaba que estuviera a las 8 de la mañana activo en el Messenger, ahí estaba yo. Pero él no. Y yo me quedaba esperando. Y de momento se conectaba y le escribía, bueno, ya estoy aquí, me dijiste que me conectara, ¿qué pasó? Y él hacía comentarios como, espera un momento, Gerardo, enseguida estoy contigo. Pero pasaba una hora y yo como idiota ahí sentado sin trabajar. Cuando por fin se daba el lujo de contestarme, me preguntaba que cómo iba con el trabajo. Bueno, voy bien con el trabajo, pero iría mucho más avanzado si no estuviera aquí esperando a que platiques conmigo. Yo tengo aquí casi 3 horas esperándote. En esas 3 horas yo hubiera avanzado más, pero me tienes aquí. Me dijiste que no me fuera. Y lo que él quería es que yo estuviera ahí. Cada promedio de 5 minutos o 10 minutos regresaba conmigo y me decía, Gerardo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, aguántame un momento, estoy ocupado. Enseguida estoy contigo. Y ahí me dejaba activo. Quiero que sepan que en aquel entonces yo tenía una computadora bastante económica que no daba para mucho, y los trabajos que yo hacía eran a lápiz. En el cuarto donde yo tenía esa computadora, no tenía espacio para mi mesa de dibujo, así que era un cuartillo pequeño donde tenía la computadora, el único cuarto que tenía el internet, que debo de recordarle a las personas que probablemente no nacieron en aquellas épocas o si ya estaban ahí. Creo que en aquel entonces todavía nos conectábamos por módem, es decir, un cable conectado directamente al contacto del teléfono. Y en el otro cuarto, que estaba en la planta alta de la casa de mis padres, es ahí donde tenía mi respirador y donde dibujaba. Entonces no podía subirme a dibujar porque tenía que estar esperando a que me contestara este hombre. Y si me subía y me escribía no me enteraba porque no teníamos celulares inteligentes en aquel entonces. La única manera que yo tenía de saber que alguien me estaba escribiendo era físicamente viendo la computadora. Y así pasó una, dos, tres y muchas veces más. Me citaba en un horario temprano cuando yo me había desvelado mucho la noche anterior. Y yo estaba ahí esperando su contacto y el señor no llegaba. Luego aparecía y me hacía esperar más. Esto fue una constante por mucho tiempo. Cuando por fin me pagaron mi primer cheque, yo ya debía todo ese dinero, porque mi primer cheque no llegó a los 3 meses, llegó a los 5 meses y medio. Me había endeudado por todos lados. Si yo quería que mi hijo tuviera un colchón para que pudiera dormir, no podía pagarlo, así que tenía que endeudarme con una de estas tiendas que realmente enganchan a la gente que no tiene los recursos disponibles. Ya saben, Electra, Coppel o cualquiera de estas tiendas con las que me quedaba endeudado para poder comprar un colchón en el que mi hijo pudiera dormir. Así que ya pueden imaginarse cuando me llegó mi primer cheque que no era un pago tan grande, probablemente eran unos $1,500, que suena una cantidad considerable, pero cuando tienes que sobrevivir más de 5 meses con esa cantidad, pues es un poco difícil. Porque en el momento que me llegó mi primer cheque yo ya debía cada centavo. Y así fue mi trabajo durante un año. Fue todo un año en el que estuve trabajando con el señor Jay de esta manera. Había ocasiones en las que era muy buena onda conmigo y teníamos unos chats bastante familiares. Hablábamos de la familia, de sus hijas, de mi bebé, de mi esposa, de su esposa, de deportes, de cómics, un cotorreo muy sano, una amistad bastante saludable. Pero luego aparecía el jefe y esta sensación tan extraña de trabajar de una manera muy irregular. Eran trabajos mal pagados en los que yo tenía que entregar en las madrugadas y luego en la mañana estar activo con él. Era mucho trabajo, muy poco dinero y durante todo ese tiempo que estuve con él, únicamente recibí 3 cheques. Ya tenía un año y medio trabajando con él. Las cosas no mejoraban en mi situación. Yo no sentía que estuviera mejorando mi situación económica, no sentía que pudiera ofrecerle más a mi familia.
Me estaba estresando porque vivía completamente aprisionado ahí. Era un esclavo de mi trabajo y no tenía remuneración. Era una gran cantidad de ocasiones en las que yo entregaba mi trabajo y todo estaba mal. Ya saben cómo funciona el diseño. Que el cliente quiere que le leas la mente y cuando le lees la mente no le parece. Nunca queda bien el trabajo y te pedían correcciones sobre correcciones. Dibujé algunos cómics mientras trabajé para esta empresa. Cómics basados en videojuegos. Cuando hacía los cómics me sentía realmente feliz y completo, pero desafortunadamente la presión y el estrés eran mayor que la satisfacción de dibujarlos. Y poco a poco me fui estresando más y más. Hasta que llegó el día en el que estallé. Había estado trabajando a marchas forzadas. No recuerdo si estábamos haciendo diseños de tarjetas de juegos de rol o qué estábamos haciendo. Pero mi calidad como dibujante estaba descendiendo. Mi hambre como artista estaba descendiendo también. Yo empezaba a notar que mi trabajo se veía mal. Sin embargo, al señor Jay le encantaba. Tuvimos un trabajo muy duro, un deadline, una entrega de trabajo bastante pesado. Cumplí con todo lo que tenía que cumplir. Entregué en la madrugada. Y en la misma madrugada me escribió el señor Jay y me dijo: necesitamos platicar del siguiente proyecto. Nos vemos aquí a las 8 de la mañana. Yo estaba agotado, muy cansado, estresado, fastidiado y deprimido. Al día siguiente a las 8 de la mañana, después de haber dormido 2 o 3 horas, ahí estaba yo, puntual, esperando al señor Jay. Y el señor Jay no llegaba. A las 9 de la mañana se conectó y me dijo que se había tardado porque se había quedado en el estudio a trabajar y se había dado un regaderazo en el estudio. Se había dado tiempo de desayunar, que sabía que yo estaba online pero que él estaba desayunando y que sabía que lo iba a esperar. Todo diciéndomelo de una manera amable, pero yo ya no tenía cabeza para eso. Yo me sentía como si fuera su burla. Mi estrés había llegado a su tope, ya no podía soportarlo. Entonces me dijo que esperara un poco más. Como siempre, me quedé como estúpido esperando una hora más. Desde las 8 de la mañana que yo ya estaba ahí conectado esperándolo, hasta las 10 de la mañana que se dignó precisamente a tener la conversación conmigo. El señor Jay creo que estaba de malas, estaba de mal humor, algo había sucedido. Pero ese amable señor que una hora antes había platicado conmigo había desaparecido. Y entonces, como yo en ese momento ya estaba cansado de trabajar para Cold Fusion Studios, donde no estaba obteniendo más que estrés, más que deudas y absolutamente nada de satisfacción, comencé a ver las cosas desde otro punto de vista y me di cuenta que la conversación que tenía con él era bastante humillante. Analizando sus palabras, con mi mente más despierta, me di cuenta que el señor Jay estaba burlándose de mí. Él sabía que yo tenía necesidad económica y aprovechándose de eso, me sobajaba. Y hacía comentarios como el siguiente: tenemos un nuevo proyecto y vamos a necesitar que trabajes igual de rápido como este anterior. ¿Lo quieres hacer o se lo damos a alguien más? Mi respuesta fue: dáselo a alguien más. Esa respuesta que le di debe haber sido para él tan extraña que lo tomé por sorpresa, porque inmediatamente me dijo: ¿por qué me contestas así? Y yo le repliqué: no te contesté de ninguna manera, contesté a tu pregunta. Tú me estás preguntando que si trabajo en las condiciones tan adversas con las que trabajamos el último proyecto, o si se lo das a alguien más. Mi respuesta fue honesta: dáselo a alguien más. Y se molestó mucho, por supuesto. Y me empezó a decir que por qué le faltaba el respeto, por qué me faltas al respeto. Le dije: no, yo no te estoy faltando al respeto. Creo que el que está faltando al respeto al otro eres tú. Porque si tú consideras que yo no soy capaz de hacer ese trabajo y me estás dando la opción de decidir que se lo des a alguien más o que lo haga yo, y estás dudando de mis capacidades como artista a pesar de que en todo este tiempo jamás te he quedado mal, significa que no confías en mí. Y si tú no confías en mí como artista, significa que no debo de hacer ese trabajo. Creo que es una falta de respeto que tú me digas eso porque sabes que yo tengo necesidad económica y tengo necesidad de trabajo. Y el que tú me estés diciendo que acepto el trabajo, se lo das a alguien más, me está hablando de que tú no me respetas como artista y de que no significo nada para ti y de que mi trabajo no significa nada para el estudio. Si tú consideras que es un trabajo que puede hacer alguien más, entonces dáselo a alguien más.
El señor Jay se puso furioso, no sabía cómo actuar, no sabía qué decir. Podía ver en el chat que escribía y borraba su texto. Volví a escribir y volví a borrar. Me di cuenta que estaba furioso y que no sabía qué decirme. Hasta que terminó diciendo, ¿sabes qué, Gerardo? Nunca es bueno tomar decisiones estando molesto. Vamos a relajarnos y platicamos esto mañana. Mañana vamos a conectarnos a la misma hora y lo platicamos. Hoy no quiero discutir contigo. Y se desconectó. En ese momento yo supe que ya estaba despedido. Y debo de decirles algo. Un hijo pequeño. No había empleo en ningún lado de donde yo ya había trabajado. Con la caída de las Torres Gemelas fui despedido de Top Cow. Las compañías con las que trabajé estaban quebrando. Cada compañía que pisé se iba a la ruina. Algo muy extraño estaba pasando porque el lugar que yo visitara no podía avanzar. Empleo que consiguiera, algo sucedía que quebraba. Entonces yo me sentía bastante mal. Pero ustedes pueden imaginarse, con la presión económica, con un niño pequeño, con una esposa, recién perdiendo todos mis empleos. Provocar que me despidieran, ¿pueden imaginarse lo que se podía sentir uno como padre de familia? Pues bueno, les voy a decir algo. Por alguna razón, me sentía muy tranquilo. Me sentí en paz. Cuando mandé al diablo al señor Jay, en ese momento no me sentí asustado, ni me sentí preocupado, ni me sentí angustiado como debería de estar. Me sentí liberado. Me sentía realmente bien. Por supuesto, la preocupación poco a poco empezó a llegar en mí, pero algo me decía que esto que estaba sucediendo era por una buena razón. Todo ese día me quedé, vamos a decirlo así, un poco tranquilo. Platiqué con mi esposa. Ambos estábamos preocupados, pero tengo la bendición de que ella me apoyó siempre. Algo estaba pasando en mí, que lo mejor y lo más saludable era abandonar ese empleo que me estaba volviendo realmente loco. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, muy puntual, el señor Jay estaba ahí. Por primera vez desde que comencé a trabajar para el estudio, él estaba ahí esperándome. Y tuvimos una charla, vamos a decirlo, amable. Comenzó a platicar conmigo con la personalidad amable que en ocasiones era, acerca de que se había quedado nuevamente en el estudio a trabajar y que ahí tenían regaderas y que ahí tenían comedor y que ahí había estado. Y todo lo que empieza bien termina mal, así que yo ya sabía. Está iniciando bien la plática, lo que sigue es mi despido. Y efectivamente me dijo que no podía tolerar que le faltara el respeto, que por más que revisó la conversación nunca entendió por qué me había puesto así, y que lo peor de todo es que sentía que nuestra amistad estaba dañada, que estaba fragmentada, y que ya no se podía hacer nada para recuperarlo. Yo lo dejé hablar. Bueno, lo dejé escribir en el chat. No lo interrumpí. Y cuando por fin dijo que había decidido despedirme, yo solo atiné a decir, gracias. Inmediatamente me di cuenta que se volvió a molestar y empezó a escribir y empezó a borrar su texto. Empezó a escribir nuevamente y borraba. Me di cuenta que estaba molesto, así que agregué, señor Jay, muchísimas gracias por la oportunidad. Aún falta un cheque por recibir. Le encargo muchísimo que me envíe el cheque en cuanto lo tengan. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Adiós. Y me salí del chat y lo dejé frustrado. Si hay una lista de las cosas que se deben de hacer antes de morir, creo que una de ellas es tener la oportunidad de renunciar a un empleo que odias. Ese empleo lo empecé a odiar. Dejé de hacer las cosas con el cariño y el amor que le tengo a la ilustración, al arte, al dibujo. Y llegó el punto en el que ya me sentía enfermo, ya me sentía mal. Principios de parálisis facial. Me faltaba la respiración, comencé con insomnio, empecé a perder el control, empecé a tener ataques de ansiedad. Realmente necesitaba abandonar ese empleo y lo hice. Esta historia es una de las tantas que he vivido como ilustrador profesional. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva de algo. Si en algún momento se ven en una situación similar, hay que realmente pensar si las cosas valen la pena. Si tu salud está de por medio, no hay mucho que pensar. Hay que salir corriendo, porque hay prioridades, sobre todo si se tiene una familia. Si este video les ha gustado, por favor, les agradeceré un like con esa manita de gladiador vivo. Trataré de subir videos más seguido. Y si tú eres nuevo en mi canal y me visitas por primera vez,
Te agradeceré mucho si te suscribes, pero no olvides, por favor, darle clic en el icono de campanita para que te lleguen las notificaciones. Se despide su amigo, el Jerry Sandoval. ¡Hasta la próxima!